Hay noches en el Mar Negro que parecen diseñadas para esconder. El agua pierde su color, el horizonte se borra y el viento arrastra consigo cualquier sonido que pudiera delatarte. Era precisamente una de esas noches, la del 12 de junio de 1942, cuando un submarino soviético de la clase Shchuka cortaba las aguas a escasa profundidad, avanzando con la cautela de quien sabe que el error no tiene segunda oportunidad. A bordo viajaba un hombre que conocía muy bien esa sensación. El general Konstantin Rokossovski no era un hombre que se dejara impresionar fácilmente por el peligro. Había conocido algo peor que las profundidades del mar, las profundidades de la Lubianka, la prisión de Moscú donde el régimen soviético trituraba a sus propios hijos con una eficiencia casi mecánica. En el año 37, cuando las purgas de Stalin barrían el ejército rojo como una tormenta arrasa un trigal, Rokossovski fue detenido, acusado de espionaje y traición, los mismos cargos vacíos que servían para eliminar a cualquiera que resultara incómodo o demasiado brillante. Durante 9 meses, los interrogadores le quebraron los dedos, le arrancaron varios dientes, le privaron del sueño durante días enteros. Le prometieron la libertad si firmaba un papel declarando que sus camaradas, sus compañeros de armas, eran agentes extranjeros. 9 meses de esa presión sistemática y metódica que el sistema soviético había perfeccionado hasta convertirla en una ciencia siniestra. Rokossovski no firmó ni una sola vez. Eso es lo que hace que su historia resulte tan extraordinaria, tan difícil de comprender para cualquiera que no haya estado en aquel lugar, en aquella oscuridad. Un hombre podría aguantar el dolor físico por convicción, podría resistir la humillación por orgullo. Pero resistir cuando saben exactamente cuáles son tus debilidades, cuando te muestran los nombres de las personas a las que podrías salvar firmando simplemente un papel. Eso requiere algo que va más allá del valor. Requiere una arquitectura interior que muy pocos seres humanos poseen. En 1940 fue liberado, no por un acto de justicia. La palabra justicia no figuraba en el vocabulario de aquel sistema, sino porque el ejército rojo estaba siendo destrozado en los campos de batalla y necesitaba urgentemente a sus mejores generales. Así que sacaron a Rokossovski de la celda, le dieron su uniforme y le pidieron que salvara a la nación que acababa de intentar destruirlo. Y él aceptó. 250 días. Mientras el submarino avanzaba en silencio hacia su destino, Rokossovski estudiaba los mapas extendidos sobre la pequeña mesa del camarote del comandante, los mapas de Sebastopol. La ciudad que llevaba 250 días resistiendo al grupo de ejércitos alemanes del sur, bajo el mando del mariscal de campo Erich von Manstein. Sebastopol no era simplemente una ciudad, era la principal base naval soviética en el Mar Negro, una fortaleza tallada literalmente en la roca de la península de Crimea durante siglos de guerras sucesivas. Los turcos la habían atacado. Los británicos y los franceses la habían sitiado en el siglo XIX durante casi un año. Y ahora los alemanes llevaban más de 8 meses intentando reducirla, con una de las mayores concentraciones de artillería que Europa había visto desde la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo, la ciudad resistía. Eso era lo extraordinario. Las guarniciones soviéticas, los marineros de la flota del Mar Negro convertidos en infantería de emergencia, los civiles que trabajaban en los arsenales subterráneos fabricando munición con manos que nunca habían sujetado una herramienta de guerra. Todos ellos formaban un tejido humano que los bombardeos alemanes no lograban desgarrar del todo. Cada vez que Manstein creía haber encontrado el punto de ruptura, algo en la defensa se recomponía, algo resistía. Pero 3 días antes del viaje de Rokossovski, Stalin había convocado al jefe del Estado Mayor General, el general Vasilevsky, y le había mostrado algo que lo perturbaba profundamente. Los alemanes golpeaban con demasiada precisión. No era el tipo de precisión que se logra con una buena inteligencia aérea o con exploradores experimentados. Era otra cosa.
Las baterías costeras números 30 y 35, excavadas en la roca basáltica a tal profundidad que resultaban invisibles incluso desde el aire, habían recibido impactos directos en sus aspilleras, en las rendijas concretas por donde asoman los cañones. Un hospital militar ubicado en una galería natural bajo el cabo Gersones, cuya existencia conocían menos de 12 oficiales de alto rango, había sido destruido en el primer ataque. Una contraofensiva de 2 brigadas de marines, planeada en el más absoluto secreto y comunicada solo a los comandantes afectados, pocas horas antes de ejecutarse, había sido recibida por los alemanes exactamente dónde y cuándo iba a producirse. La probabilidad estadística de que todo eso ocurriera por casualidad era tan cercana a cero que matemáticamente podía ignorarse. Vasilevsky midió sus palabras con el cuidado de quien camina sobre hielo en primavera. Existía la posibilidad, sugirió, de que hubiera una filtración en los niveles más altos del mando de la guarnición. Stalin miró el mapa durante un tiempo que a Vasilevsky le pareció eternamente largo. Luego pronunció un nombre. ¿Por qué Rokossovski? La elección no era obvia. Había generales con más experiencia en operaciones de inteligencia. Había especialistas en contraespionaje que llevaban años rastreando redes de agentes alemanes. Había hombres del NKVD, la policía secreta, que habrían disfrutado de esa misión con una dedicación que rozaba lo vocacional. Pero Stalin eligió a Rokossovski, y la razón era tan lógica que resultaba casi elegante en su perversidad. Para encontrar a un traidor dentro del Estado Mayor de Sebastopol, necesitabas a alguien que los oficiales de la guarnición respetaran y no temieran en exceso. Si mandabas a un hombre del NKVD, el miedo se propagaría como una infección por el Estado Mayor, y el pánico colectivo podría desmoronar la defensa de la ciudad en cuestión de horas. La información de que había un traidor en el alto mando, difundida de forma incontrolada, era potencialmente tan devastadora como el traidor mismo. Rokossovski, en cambio, era un hombre que inspiraba respeto genuino. Era un combatiente, alguien que había demostrado su valía en la batalla de Moscú, donde había detenido el avance alemán en los momentos más críticos del invierno anterior. Los oficiales de Sebastopol lo recibirían como a uno de los suyos, no como a un inquisidor. Y había algo más, algo que Stalin no formuló en voz alta, pero que resultaba igualmente importante. Un hombre que había resistido 9 meses de interrogatorios en la Lubianka sin delatar a nadie sabía, mejor que cualquier especialista en inteligencia, cómo se comporta alguien que esconde algo. Sabía distinguir el miedo genuino del miedo culpable. Sabía leer los silencios, los desvíos de mirada, los detalles que no cuadran en el discurso de alguien que está construyendo una mentira. Rokossovski había sido el interrogado. Ahora tendría que convertirse en el interrogador. Y si había algo que la Lubianka le había enseñado, más allá del dolor, más allá de la resistencia, era que la verdad siempre encuentra alguna grieta por donde asomarse. La misión tenía un requisito adicional: absoluta discreción. Si el posible traidor era realmente quien Stalin sospechaba, su arresto inmediato generaría preguntas imposibles de responder sin revelar la investigación. Rokossovski tendría que encontrar la prueba definitiva sin alertar al sospechoso, sin levantar sospechas entre el resto del Estado Mayor y sin detener por un solo instante la defensa de una ciudad que seguía recibiendo miles de proyectiles cada día. La primera noche, el submarino emergió a 200 metros de la costa en la oscuridad casi total de las 3 de la madrugada. Una lancha neumática llevó a Rokossovski hasta la playa, donde 2 oficiales de enlace lo esperaban en silencio. No hubo saludos elaborados. No había tiempo para protocolos. La ciudad que Rokossovski vio al amanecer cuando lo condujeron al puesto de mando excavado en los acantilados de la Bahía del Norte era una ciudad que seguía siendo ciudad por pura obstinación. Los edificios bombardeados permanecían en pie a medias, como si se negaran a terminar de caer. Las calles estaban llenas de escombros que nadie había retirado porque no había tiempo ni brazos suficientes para hacerlo. Y sin embargo, por esas calles rotas seguían moviéndose personas, soldados que cambiaban de turno, sanitarias que transportaban camillas, mecánicos que arrastraban piezas de repuesto hacia los arsenales. El general Iván Petrov, comandante de la guarnición, lo recibió con la energía comprimida de alguien que lleva meses funcionando con 4 horas de sueño diarias. Era un hombre metódico,
preciso, que conocía cada recoveco defensivo de la ciudad como un cirujano conoce la anatomía de su especialidad. Le explicó la situación con la claridad de quien ha dejado de tener tiempo para las evasivas. Las reservas de munición durarían semanas, no meses. Los refuerzos llegaban en cuentagotas porque la Luftwaffe dominaba el espacio aéreo y los convoyes debían arribar de noche. El desgaste humano era severo. Fue durante esa primera reunión cuando Rokossovski vio al general Gromov por primera vez. El general Dmitry Gromov era exactamente el tipo de hombre que los estados mayores necesitan y que las leyendas militares fabrican con entusiasmo. Apuesto, sereno, con una voz que transmitía autoridad sin esfuerzo aparente. Había combatido en Odessa, tenía la confianza absoluta de la Marina. Los oficiales más jóvenes lo admiraban con esa mezcla de respeto y afecto que solo se construye durante los momentos de mayor presión. Y había sobrevivido a las purgas del 37. No solo había sobrevivido, había ascendido. Mientras camaradas suyos de igual o mayor rango desaparecían en los sótanos de la Lubianka, Gromov no solo conservó su puesto, sino que recibió una promoción. En el año 37, eso solo significaba dos cosas. O tenías una protección política extraordinaria, o habías pagado tu seguridad con la moneda que el sistema aceptaba, los nombres de otros. Rokossovski lo miró desde el otro lado de la sala. Gromov le devolvió la mirada con una sonrisa cordial, el gesto de alguien que da la bienvenida a un colega. Por primera vez desde que había embarcado en aquel submarino, Rokossovski sintió que estaba en el lugar correcto. Hay dos maneras de investigar una traición dentro de un Estado Mayor en tiempos de guerra. La primera es la más instintiva, reunir a los sospechosos, separar a los hombres de sus camaradas, aplicar presión hasta que alguien ceda. Es rápida, es visible, y en 90 de cada 100 casos destruye exactamente aquello que pretende proteger, porque el miedo no distingue entre culpables e inocentes, y un Estado Mayor paralizado por la sospecha mutua no puede defender una ciudad. La segunda manera es la que Rokossovski eligió desde el primer día. No hacer nada que pareciera una investigación. Durante los primeros 5 días en Sebastopol, el general se comportó exactamente como lo que oficialmente era. Un enviado del alto mando que venía a evaluar la situación defensiva y a identificar necesidades urgentes de refuerzo. Asistía a las reuniones de planificación sin intervenir más de lo estrictamente necesario. Visitaba las posiciones de primera línea, los arsenales, los hospitales de campaña. Hacía preguntas técnicas sobre el estado del armamento, sobre las reservas de combustible, sobre los patrones de rotación de las tropas. Pero mientras preguntaba sobre munición, observaba otra cosa. Observaba quién hablaba y quién escuchaba, quién llegaba primero a las reuniones y quién lo hacía justo a tiempo, quién tomaba notas y con qué detalle, quién hacía preguntas y qué tipo de preguntas eran. Si buscaban información táctica o si parecían orientadas a confirmar datos que ya se poseían. Rokossovski tenía una memoria extraordinaria, del tipo que los académicos llaman fotográfica, pero que en la práctica es algo más complejo. La capacidad de registrar simultáneamente lo que alguien dice y la distancia entre lo que dice y lo que su cuerpo está haciendo mientras lo dice. 9 meses de interrogatorios te enseñan eso, no como un don, sino como una cicatriz que resulta útil. Primera señal, las baterías imposibles. El 29 de junio, 4 días después de su llegada, Rokossovski solicitó acceso a los registros de impactos artilleros de las últimas 6 semanas. Era una solicitud razonable para alguien evaluando la situación defensiva, y nadie puso objeciones. Lo que encontró en esos registros lo detuvo en seco durante varios minutos. Las baterías costeras número 30 y número 35 eran, desde el punto de vista de la ingeniería militar, obras maestras del pensamiento defensivo soviético. Habían sido excavadas en la roca viva de los acantilados durante años anteriores a la guerra, a profundidades que las hacían invisibles no solo desde el aire, sino desde el mar. Las aspilleras, las aberturas por donde los cañones asomaban para disparar, medían menos de 1 metro de altura por 2 metros de anchura. Desde una distancia de 500 metros a ras de suelo, resultaban prácticamente indetectables.
Desde el aire eran invisibles por definición. Para acertar en una aspillera de esas dimensiones con un proyectil de artillería había que conocer sus coordenadas exactas, no aproximadas, exactas, con un margen de error de metros, no de decenas de metros. Las baterías habían recibido impactos directos en sus aspilleras en 3 ocasiones distintas durante el mes de junio. 3 ocasiones en las que la artillería alemana, disparando desde posiciones a varios kilómetros de distancia, había introducido su proyectil por una rendija que desde el exterior era prácticamente invisible. Rokossovski calculó mentalmente la probabilidad estadística de que eso ocurriera sin información previa. El resultado era un número tan pequeño que en términos prácticos equivalía a imposible, no difícil, no improbable, imposible. Quien había facilitado las coordenadas de esas baterías a los alemanes conocía su ubicación exacta, y el número de personas que tenían acceso a esa información específica dentro del Estado Mayor de Sebastopol era, según los registros de clasificación que Rokossovski también solicitó, de nuevo, con una excusa técnica perfectamente razonable, de 14. 14 personas. El primer círculo de sospechosos quedó definido. Segunda señal, el hospital que nadie debía conocer. El 1 de julio, Rokossovski visitó las ruinas del Hospital Militar del Cabo Gersones, o más exactamente, visitó lo que quedaba de él. El hospital había sido instalado en una galería natural bajo los acantilados del cabo, a más de 20 metros de profundidad bajo la superficie. Era una de esas soluciones de emergencia que la guerra obliga a inventar. Se habían llevado allí las instalaciones quirúrgicas más avanzadas disponibles, se había dotado al lugar de generadores propios y se había establecido un protocolo de acceso tan restrictivo que ni siquiera todos los médicos de la guarnición sabían de su existencia. Cuando Rokossovski preguntó cuántas personas conocían la ubicación exacta del hospital en el momento del bombardeo, la respuesta lo dejó inmóvil. 11. 11 personas en toda la guarnición sabían que ese hospital existía en ese lugar. El ataque alemán había destruido las instalaciones en el primer intento, con una precisión que el oficial de artillería enemigo que había ordenado el tiro habría necesitado coordenadas absolutamente exactas para conseguir. No bastaba con saber que había instalaciones médicas en los acantilados del cabo. Había que saber la galería específica, la orientación exacta de su entrada, la profundidad a la que se encontraba. Rokossovski cruzó mentalmente la lista de 11 personas con la lista de 14 del caso anterior. La intersección, las personas que aparecían en ambas listas, incluía 5 nombres. 5 personas que sabían dónde estaban ambas instalaciones. Uno de esos 5 nombres era el del general Gromov. Tercera señal. Los marines que esperaban una sorpresa. El 3 de julio se produjo el episodio que Rokossovski consideró después el más revelador de todos, porque era el que menos margen dejaba para la interpretación alternativa. 2 brigadas de marines de la flota del Mar Negro, cerca de 4,000 hombres, habían recibido la orden de lanzar una contraofensiva contra las posiciones alemanas al noroeste del perímetro. Era una operación destinada a aliviar la presión sobre el sector norte, donde las líneas defensivas llevaban 3 días en situación crítica. El plan fue elaborado en la noche del 2 al 3 de julio, en una reunión a la que asistieron exactamente 7 oficiales, incluyendo al general Petrov y al general Gromov. La contraofensiva estaba programada para las 4 de la madrugada del 3 de julio. A las 3:45 de la madrugada, cuando las 2 brigadas comenzaban a concentrarse en sus posiciones de salida, la artillería alemana abrió fuego sobre esas posiciones con una intensidad y una precisión que solo puede lograrse cuando se conoce de antemano el objetivo exacto. No era un tiro de oportunidad ni un fuego de hostigamiento rutinario. Era una barrera de fuego preparada específicamente para recibir a las brigadas soviéticas en el momento y el lugar exactos en que iban a encontrarse. La contraofensiva se deshizo antes de poder comenzar. Las bajas en los primeros 15 minutos superaron el 12% de la fuerza total comprometida.
Los marines tuvieron que replegarse a sus posiciones iniciales bajo un fuego que parecía saber exactamente dónde iban a estar. Rokossovski obtuvo la lista de los 7 oficiales presentes en la reunión de planificación. La cruzó con las 2 listas anteriores. La intersección ahora incluía 3 nombres. Uno de ellos seguía siendo el del general Gromov. Cuarta señal: el convoy que tomó la ruta equivocada. El 5 de julio, un convoy de embarcaciones que transportaba munición de artillería fue interceptado en el Mar Negro en el punto exacto donde había realizado una maniobra de evasión no prevista en la ruta original. El comandante del convoy había tomado la decisión de desviar la ruta en el último momento, comunicándola por radio codificada a la base naval de Sebastopol 4 horas antes del ataque. La maniobra de evasión, el punto donde el convoy cambió de rumbo, la conocían en Sebastopol 4 personas en el momento del ataque. El análisis de las 4 horas transcurridas entre la comunicación del cambio de ruta y el ataque alemán eliminaba la posibilidad de que la intercepción se hubiera producido por medios de inteligencia convencionales. El tiempo era demasiado corto para que un servicio de inteligencia estándar pudiera procesar la información, identificar el objetivo y ordenar el ataque. Solo era posible si alguien había transmitido esa información de forma directa e inmediata a una fuente alemana que ya tenía los medios de ataque preparados y en espera. Las 4 personas que conocían el punto de maniobra en Sebastopol: el general Petrov, el oficial de comunicaciones navales, el jefe de operaciones del Estado Mayor y el general Gromov. Rokossovski tenía ahora 4 anomalías, 4 situaciones en las que la información había llegado a los alemanes con una precisión y una velocidad que solo podía explicarse mediante una fuente humana directa en el nivel más alto del mando. Y en las 4, un nombre aparecía sistemáticamente en la intersección de los círculos de acceso. Faltaba la 5ª señal, y fue la 5ª señal la que convirtió la hipótesis en certeza. 5ª señal: el hombre llamado Richard. El 6 de julio, la inteligencia de señales soviética, el departamento encargado de interceptar y descifrar las comunicaciones enemigas, entregó a Rokossovski un informe marcado con el sello de máxima urgencia. Habían interceptado un paquete de transmisión de radio en código de alta frecuencia, dirigido a la estación de inteligencia del Grupo de Ejércitos Sur. El código no había sido completamente descifrado, pero había elementos suficientes para extraer información relevante. El emisor utilizaba el seudónimo de Richard y la triangulación de la señal, la técnica que permite determinar la ubicación aproximada de un transmisor de radio rastreando su señal desde varios puntos de recepción, situaba el origen de la transmisión dentro de un radio de 500 metros del puesto de mando principal de la guarnición de Sebastopol. 500 metros. En una ciudad cuyo perímetro defensivo medía varios kilómetros, eso era el equivalente a señalar con el dedo. Rokossovski convocó esa misma tarde una reunión de emergencia con todos los oficiales de alto rango del Estado Mayor. Lo hizo con una excusa técnica. Quería discutir el reajuste de las líneas defensivas en el sector sur. Fue una reunión como cualquier otra, al menos en apariencia. Pero Rokossovski no estaba mirando los mapas, estaba mirando las caras. Cuando pronunció la palabra Richard, la deslizó en la conversación con naturalidad, como si fuera simplemente el nombre en clave de un sector geográfico. Algo ocurrió en la sala que fue invisible para todos, excepto para un hombre que había aprendido a leer esa clase de señales en el lugar más extremo posible. El general Gromov apartó los ojos del mapa durante una fracción de segundo. Solo una fracción. El tiempo que tarda un instinto de alarma en activarse y ser controlado por una mente disciplinada. Pero una fracción de segundo es suficiente cuando sabes exactamente qué estás buscando. Cuando Rokossovski mencionó la contraofensiva fallida de los marines, otro de los presentes, el jefe de operaciones, bajó la mirada hacia sus propias manos. Culpa, no traición. La culpa del que elaboró el plan y vio cómo fracasaba. Una emoción completamente diferente, y Rokossovski la reconoció sin dificultad. Solo Gromov había reaccionado al nombre de Richard, el hilo que lo conecta todo. El 7 de julio, Rokossovski solicitó por los canales internos del Estado Mayor General el expediente completo del general Dmitry Gromov, no el expediente oficial, el que cualquier oficial podía consultar y que mostraba una carrera impecable, con decoraciones, ascensos, el relato de un héroe.
sino el expediente reservado, el que guardaba el NKVD sobre cada oficial de alto rango del Ejército Rojo, con los detalles que el expediente oficial omitía por conveniencia o por vergüenza. La respuesta llegó a través de un mensajero que viajó expresamente desde Moscú en avión aquella misma noche. 2 documentos. El primero era una nota del Departamento de Archivos del NKVD de fechada en el año 37. En ella se registraba que el entonces coronel Dmitry Gromov había prestado declaración voluntaria contra 3 de sus camaradas durante los interrogatorios de las purgas. Esas declaraciones habían contribuido directamente a las condenas de los 3 hombres. A cambio, Gromov había recibido no solo la garantía de su propia libertad, sino también su ascenso al rango de general de brigada. En el año 37, Gromov había firmado. Rokossovski leyó esa frase 2 veces. Luego, la dejó sobre la mesa y miró por la ventana de su camarote provisional hacia la ciudad que seguía ardiendo en la oscuridad. El segundo documento era más reciente. Procedía de la inteligencia militar soviética en Crimea y databa de solo 3 semanas antes. Contenía una información procedente de una fuente dentro de la zona de ocupación alemana. La familia del general Gromov, su hermana menor y los 3 hijos de ella, sus sobrinos, vivía en una villa en el municipio de Foros, en la costa sur de Crimea, bajo la protección directa de la comandancia alemana local. No estaban en un campo, no habían sido deportados, vivían en una villa, bajo la protección de la comandancia alemana. Rokossovski no necesitaba más. Tenía el método, el transmisor, el acceso sistemático a información clasificada en los 4 incidentes documentados. Tenía la historia, el hombre que ya había entregado a otros para salvar su propia carrera en el 37. Y tenía el motivo. No ideología, no dinero, sino algo mucho más antiguo y mucho más comprensible que cualquiera de esas cosas. Miedo. El miedo de un hombre que sabe que los alemanes tienen a su familia y que conoce perfectamente lo que eso significa cuando quien te la retiene decide que ya no eres útil. Rokossovski cerró los 2 documentos y los guardó dentro de su guerrera, junto al corazón. Llevaba 5 días en Sebastopol. La investigación había terminado. Ahora comenzaba algo completamente diferente, porque arrestar a Gromov esa misma noche habría sido lo más sencillo del mundo. Y lo más sencillo habría sido también lo más destructivo. Un general de la reputación de Gromov no podía simplemente desaparecer del Estado Mayor sin que todo el mundo lo notara, sin que las preguntas comenzaran a circular, sin que el miedo, esa enfermedad tan contagiosa en tiempos de guerra, se propagara por las trincheras y los arsenales y los hospitales de campaña de una ciudad que sobrevivía, entre otras cosas, gracias a creer que sus líderes eran dignos de confianza. No, Gromov no podía ser simplemente arrestado. Gromov tenía que ser utilizado. Hay un momento en cualquier investigación, en cualquier enfrentamiento entre inteligencias, en que el camino más obvio y el camino correcto se separan definitivamente. El camino obvio tiene la virtud de la simplicidad, es el que cualquier persona razonable tomaría, el que el protocolo recomienda, el que produce resultados inmediatos y verificables. El camino correcto, en cambio, exige algo que los manuales militares raramente mencionan porque es difícil de codificar: la capacidad de tolerar la incomodidad de dejar al culpable en libertad el tiempo suficiente para que se convierta en tu instrumento. El 8 de julio, en el pequeño despacho excavado en la roca que le habían asignado como oficina provisional, Rokossovski pasó 36 horas sin dormir, diseñando lo que él mismo llamaría en sus notas personales, descubiertas décadas después en un archivo parcialmente desclasificado, el gambito más arriesgado de su vida, no porque implicara peligro físico. Rokossovski había cruzado el umbral del miedo a la muerte en los sótanos de la Lubianka y nunca del todo había regresado de ese lado. Lo que hacía arriesgado al plan era su dependencia de variables humanas que ningún cálculo podía garantizar. La psicología de un hombre aterrorizado, la credulidad de un adversario que se sabía superior y la capacidad de mantener una mentira lo suficientemente coherente como para que resultara más convincente que la verdad. La idea central era de una elegancia brutal. Si Gromov era el canal por el que la información llegaba a los alemanes, ese canal podía invertirse. En lugar de clausurarlo, podía utilizarse para enviar hacia el otro lado exactamente lo que Rokossovski decidiera que los alemanes debían creer.
Gromov seguiría transmitiendo, pero ya no transmitiría lo que había visto. Transmitiría lo que Rokossovski necesitaba que Manstein creyera. El general pasó esas 36 horas construyendo una ficción. No una ficción improvisada, del tipo que se deshace al primer escrutinio, sino una arquitectura narrativa completa, con capas de detalle que se sostenían mutuamente, con contradicciones calculadas que la hacían parecer real, porque la realidad siempre contiene contradicciones, mientras que la mentira perfecta suele ser demasiado coherente para resultar creíble. La ficción se llamó Operación Espejismo, la arquitectura del engaño. El núcleo de la desinformación era la existencia de una fuerza que no existía. El 37º Ejército de Siberia, una formación de reserva estratégica compuesta por divisiones de infantería de montaña, entrenadas en condiciones árticas, supuestamente en tránsito hacia Crimea, para lanzar una operación anfibia combinada contra la retaguardia del Grupo de Ejércitos Sur. Era el tipo de amenaza que un comandante alemán experimentado tomaría en serio. No porque fuera verosímil en términos estratégicos. Mover semejante fuerza en secreto a través de las líneas de comunicación soviéticas habría sido logísticamente monumental, sino precisamente porque en los peores momentos de una guerra, las amenazas más absurdas son las que producen el pánico más paralizante. Manstein sabía que los soviéticos eran capaces de cosas que los libros de texto militares alemanes declaraban imposibles. Lo había visto en Moscú. Lo había visto en Leningrado. La posibilidad de que hubieran logrado concentrar en secreto una fuerza de reserva para un golpe anfibio era exactamente el tipo de escenario que una inteligencia prudente no podía descartar. Pero una afirmación necesita pruebas. Y las pruebas necesitan ser visibles, tangibles, verificables por los medios que el adversario tiene disponibles. Rokossovski lo sabía, y por eso la segunda parte de las 36 horas no la dedicó a escribir, sino a hacer listas. Listas de recursos disponibles, de materiales, de personal, de tiempo. Y luego tradujo esas listas en instrucciones para un equipo de ingenieros, carpinteros y soldados seleccionados bajo criterio de absoluta discreción. A lo largo de la costa occidental de la península, en los tramos visibles desde el aire, comenzaron a aparecer elementos que los aviones de reconocimiento de la Luftwaffe fotografiarían e interpretarían como la concentración de medios para una operación anfibia. Siluetas de tanques construidas con madera de los edificios bombardeados y con los cascos de vehículos destruidos que llevaban semanas oxidándose en las calles. No eran perfectas. De cerca, a nivel del suelo, un soldado con experiencia las habría reconocido de inmediato como lo que eran, pero desde 4.000 metros de altitud, a través del objetivo de una cámara de reconocimiento fotográfico, producían exactamente la señal que necesitaban producir. Por las noches, grupos de marines arrastraban reflectores metálicos a lo largo de los caminos costeros, creando en los equipos de escucha alemanes la impresión acústica y electromagnética de columnas mecanizadas en movimiento. En el puerto, embarcaciones menores realizaban movimientos que, interpretados en el contexto de la desinformación que Gromov iba a transmitir, sugerirían la llegada escalonada de fuerzas de desembarco. En los almacenes que los servicios de inteligencia sabían que estaban bajo observación a través de informantes locales y de la propia actividad del transmisor de Gromov, aparecieron cajones marcados con el sello de la región militar de Omsk, cajones que contenían piedras y materiales de construcción, pero cuyos marcajes externos decían otra cosa. Y en el aire, 24 horas al día, las emisoras de radio soviéticas en Sebastopol comenzaron a transmitir un tráfico de mensajes cifrados, de un volumen y una frecuencia que solo tenía sentido si se estaba coordinando la llegada de una fuerza considerable. Todo era vacío, todo parecía real. La entrega de la carpeta. El 10 de julio a las 11 de la mañana, Rokossovski solicitó al general Gromov una reunión privada. Era la primera vez que los dos hombres se encontraban a solas desde la llegada del general enviado por Moscú. Gromov llegó puntual, con ese aplomo cuidadosamente mantenido que Rokossovski había aprendido a reconocer como la máscara de alguien que dedica una energía considerable a parecer tranquilo.
se sentó al otro lado de la pequeña mesa, cruzó las manos sobre ella y esperó con la expresión de un hombre que no tiene nada que ocultar, porque lleva años practicando exactamente esa expresión. Rokossovski le tendió una carpeta gruesa, sellada con el lacre rojo del Estado Mayor General, con una etiqueta en la que figuraban las palabras Directiva Especial, firmado Stalin. Era falsa. Cada página dentro de ella era falsa, pero había sido fabricada con el cuidado de un falsificador maestro, con los formularios correctos, con las firmas que correspondían, con el lenguaje burocrático exacto que utilizaban los documentos reales. Si Gromov la enviaba a los alemanes, y Rokossovski sabía que lo haría, porque Gromov no tenía elección, porque su familia estaba en foros, y esa realidad hacía que cada pieza de información clasificada que pasara por sus manos fuera automáticamente un recurso que tendría que entregar. Los analistas de inteligencia alemanes la examinarían y encontrarían todo lo que necesitaban para convencerse de su autenticidad. La carpeta describía en detalle el plan de desembarco del inexistente 37º Ejército de Siberia. Fecha prevista, 15 de julio. Punto de desembarco: la costa occidental entre Evpatoria y Saki. Fuerza comprometida: 4 divisiones de infantería de montaña más apoyo acorazado. Rokossovski explicó a Gromov que el alto mando necesitaba garantizar que esa información llegara a los canales de verificación aliados. Una expresión deliberadamente vaga que podía interpretarse de múltiples maneras. Le pidió que utilizara sus contactos en la Marina para transmitir los datos por su canal habitual, de forma que no genere tráfico adicional en nuestras líneas principales. Era una petición formulada de tal manera que Gromov podía interpretarla como una orden de transmitir la información a través de exactamente el canal que utilizaba para contactar a los alemanes. Gromov tomó la carpeta, la examinó brevemente, levantó la mirada hacia Rokossovski con una expresión que pretendía ser profesional y resultó ser otra cosa. «No habrá filtraciones», dijo. «Todo bajo control». Rokossovski asintió. Eso es exactamente lo que necesitamos. Fue en ese momento, en esas 5 palabras pronunciadas por Gromov, con ese tono específico, con esa mirada que miraba la carpeta y no el rostro del interlocutor, cuando Rokossovski supo con una certeza que iba más allá del análisis y entraba en el territorio de la intuición pura que el plan iba a funcionar. Gromov había aceptado convertirse en el instrumento de su propia trampa. 48 horas que cambiaron la geografía de la batalla. Las primeras señales llegaron a las 22 horas de la entrega de la carpeta. Los observadores soviéticos en las posiciones de primera línea comenzaron a reportar movimientos en las retaguardias alemanas que no correspondían a ningún patrón ofensivo conocido. Columnas de vehículos que se desplazaban hacia el oeste, unidades de artillería pesada que desmontaban sus piezas y las cargaban en trenes de plataforma. En el sector norte del frente, el más presionado en las semanas anteriores, la cadencia de los disparos alemanes disminuyó perceptiblemente. A las 40 horas, la imagen era inequívoca. Manstein estaba redistribuyendo fuerzas. Las divisiones que habían estado concentradas contra el perímetro defensivo de Sebastopol comenzaban a moverse hacia la costa occidental, en previsión del desembarco que nunca iba a producirse. Rokossovski siguió el proceso desde el puesto de mando con la misma calma con que había seguido la investigación, tomando notas, verificando datos, resistiendo la tentación de anticipar conclusiones antes de que los hechos las justificaran. Pero en el interior de esa calma metódica había algo que no era exactamente satisfacción. Era algo más parecido al vértigo que siente alguien que ha construido un puente sobre un abismo y acaba de ver cómo el primer peso lo cruza sin quebrarse. La densidad artillera alemana contra Sebastopol se redujo en 1/3 en menos de 2 días. 1/3 menos de proyectiles cayendo sobre la ciudad significaba una diferencia que se medía en vidas, en edificios que seguían en pie, en hospitales que podían seguir funcionando, en posiciones defensivas que no tenían que ser reconstruidas cada noche. A las 48 horas exactas del momento en que Gromov había salido del despacho con la carpeta bajo el brazo, Rokossovski dio la segunda orden de la operación, el arresto silencioso. No fue un espectáculo.
Rokossovski había insistido en ello desde el principio, y los dos agentes del NKVD, de que habían llegado discretamente desde Moscú 2 días antes, viajando como técnicos de comunicaciones, sin uniforme característico, habían recibido instrucciones precisas al respecto. El general Gromov fue interceptado en el corredor que llevaba desde su despacho al comedor de oficiales, a las 7:15 de la tarde del 12 de julio. Los dos agentes simplemente le indicaron que el general Rokossovski necesitaba verlo con urgencia en el despacho de comunicaciones, que estaba en la dirección opuesta al comedor. Gromov lo siguió sin resistencia. El corredor estaba vacío. Fue conducido a una sala pequeña donde Rokossovski lo esperaba sentado, sin ningún documento sobre la mesa, sin ningún aparato intimidatorio. Solo una silla frente a él y sobre la mesa una fotografía. La fotografía mostraba una villa en la ladera de una colina frente al mar. En el jardín, 3 niños jugaban junto a una mujer de mediana edad. El ángulo y la calidad de la imagen sugerían que había sido tomada con un objetivo de larga distancia, probablemente desde una posición elevada, sin que los fotografiados lo supieran. Bajo la fotografía, a lápiz, alguien había escrito una dirección en foros y una nota que decía: confirmado con vida. Fecha: 4 de julio. Gromov miró la fotografía durante un tiempo que a Rokossovski le pareció muy largo. Luego levantó la mirada. No había en su expresión la indignación calculada del hombre que fingiría no entender. Solo algo que Rokossovski reconoció de inmediato porque él mismo lo había sentido en la Lubianka: el agotamiento absoluto de alguien que lleva demasiado tiempo sosteniendo un peso que no puede soltar y que finalmente alguien le dice que ya puede ponerlo en el suelo. «Están vivos», dijo Rokossovski, no como una pregunta, como una confirmación. Gromov asintió una vez levemente. «Usted los estaba salvando». Tampoco era una pregunta. Entiendo el miedo, entiendo lo que significaba para usted esa fotografía cada vez que transmitía algo. Rokossovski hizo una pausa breve. Pero no puedo justificarlo. La presencia de esos niños en esa villa no les quita la vida a los soldados que murieron porque usted transmitió las coordenadas del hospital. A los marines que murieron porque los alemanes sabían dónde iban a estar esa madrugada del 3 de julio. Gromov no respondió. Tenía los ojos fijos en la fotografía. El juramento, continuó Rokossovski con la voz completamente plana, sin crueldad, pero también sin compasión, es el hilo que nos mantiene conectados a algo más grande que nosotros mismos. Usted cortó el suyo. Lo que ocurra ahora no lo decido yo. Eso fue todo. No hubo escenas. No hubo voces. 2 agentes que esperaban en el corredor entraron y acompañaron a Gromov hacia el exterior. Nadie en el comedor de oficiales notó su ausencia hasta el día siguiente, y para entonces ya circulaba la explicación preparada de antemano. El general Gromov había sido trasladado urgentemente a Moscú para una revisión médica, una angina de pecho. Estas cosas ocurren. La guerra es un esfuerzo terrible para cualquier organismo. Nadie preguntó demasiado. Lo que Manstein no supo nunca. 2 días después del arresto, cuando los equipos alemanes comenzaban a detectar las inconsistencias en la desinformación, los tanques siberianos que no terminaban de aparecer, el desembarco que se retrasaba sin explicación, y los estados mayores del grupo de ejércitos sur empezaban a reconsiderar sus posiciones. Rokossovski ya había pasado a la siguiente fase. Pero antes de eso, hubo un momento que no figura en ningún informe oficial y que solo conocemos a través de las notas personales que el propio Rokossovski escribió años después, cuando la guerra había terminado y la memoria de los detalles se volvía más soportable. La noche del 12 de julio, después del arresto, Rokossovski salió del puesto de mando y caminó hasta un punto desde el que podía ver la bahía de Sebastopol. La ciudad ardía en varios puntos, como siempre. Los cañonazos alemanes seguían llegando, aunque con menos frecuencia que una semana antes. En la bahía, siluetas de embarcaciones se movían en la oscuridad, transportando heridos, trayendo suministros, ejecutando ese ballet logístico nocturno que era la única manera de mantener viva una ciudad sitiada. Rokossovski miró ese panorama durante varios minutos. Había enviado a un hombre a su muerte. No directamente, no con sus propias manos, pero lo había utilizado.
lo había manipulado, lo había hecho servir a sus propósitos, sin que Gromov supiera en ningún momento que estaba siendo conducido hacia su propio fin. Había tomado el miedo de ese hombre, un miedo que cualquier persona con familia podía comprender, que cualquier persona honesta tendría que reconocer como humano, como comprensible, y lo había convertido en una palanca. ¿Era eso justo? No era la pregunta correcta, y Rokossovski lo sabía. En una guerra, la pregunta correcta raramente es la de la justicia, es la de las consecuencias. Y las consecuencias de no haber utilizado a Gromov habrían sido su arresto inmediato, el pánico en el Estado Mayor, la pérdida del canal de desinformación y varios miles de soldados soviéticos muriendo bajo un fuego artillero que la Operación Espejismo había logrado reducir en un tercio. La aritmética era brutal, pero era la única aritmética disponible, lo que Rokossovski no podía resolver en ninguna de sus notas, y lo que hace que su figura resulte moralmente más interesante que la de un simple héroe de guerra, era si esa aritmética lo absolvía de algo, si el resultado correcto conseguido a través de medios que él mismo habría calificado de manipulación hacía de esos medios algo aceptable, o si simplemente los hacía inevitables, que es una categoría completamente diferente. Las notas no contienen una respuesta, solo la pregunta, formulada de distintas maneras en distintos momentos de esos años. Lo que sí contienen, sin ninguna ambigüedad, es la frase con la que Rokossovski cerró su diario aquella noche del 12 de julio de 1942. He hecho lo que había que hacer. Que alguien con más autoridad que yo decida si eso me convierte en algo que no quiero ser. Hay instantes en la historia militar que no duran más de 3 minutos y, sin embargo, deciden el destino de miles de personas. Son instantes que los historiadores rara vez logran reconstituir en su totalidad porque quienes los vivieron raramente los describieron con precisión y quienes sí los describieron con precisión lo hicieron en documentos que permanecieron clasificados durante décadas. La historia oficial prefiere las batallas largas, los sitios que duran meses, las ofensivas que se miden en kilómetros conquistados. Los 3 minutos que cambian todo son más difíciles de narrar y mucho más difíciles de celebrar. Lo que ocurrió en la madrugada del 14 de julio de 1942 fue exactamente ese tipo de instante. Manstein había comenzado a sospechar. Los informes de su servicio de inteligencia indicaban que el tráfico de radio soviético en Sebastopol había aumentado de forma artificial, que las columnas de vehículos observadas por la Luftwaffe en la costa occidental no correspondían a ningún patrón de movimiento real. Los tanques siberianos fotografiados desde el aire presentaban irregularidades que los analistas fotográficos no supieron interpretar de inmediato, porque ver lo que se espera ver es uno de los sesgos más profundos de la inteligencia humana, pero que empezaban a generar dudas. El desembarco anunciado para el 15 de julio no mostraba las señales preliminares que una operación de esa magnitud tendría que haber generado en la logística portuaria. El 14º Regimiento de Artillería Pesada Alemana, que había sido desplazado hacia la costa occidental en previsión del desembarco, recibió en la noche del 13 al 14 de julio la orden de iniciar el regreso hacia sus posiciones anteriores frente al perímetro norte de Sebastopol. Era un movimiento lento, complejo, porque los cañones de largo alcance son los instrumentos más difíciles de mover con rapidez. Las columnas de tractores y plataformas de transporte se organizaron en los caminos de tierra entre la costa y el frente. Manstein necesitaba recuperar esa capacidad artillera lo antes posible. A las 3 de la madrugada del 14 de julio, esas columnas estaban concentradas en el punto de convergencia de 3 caminos rurales, esperando la señal de inicio del movimiento. Era el momento de máxima vulnerabilidad, el armamento pesado desmontado de sus posiciones, concentrado en un espacio relativamente reducido, todavía sin la protección de sus emplazamientos habituales. Rokossovski llevaba 48 horas esperando ese momento. Sus observadores en las posiciones de primera línea habían seguido los movimientos alemanes con una atención sostenida y silenciosa. Cuando el informe llegó al puesto de mando, columnas concentradas, posición estimada, tiempo disponible antes de que comenzaran a dispersarse de nuevo, Rokossovski dio una única orden: fuego sobre el cuadrado 17 norte. Lo que siguió duró exactamente 3 minutos.
3 minutos. Las baterías soviéticas que quedaban operativas en Sebastopol habían recibido instrucciones precisas días antes. Coordenadas preestablecidas, cargas calculadas, ángulos verificados. No era un fuego de oportunidad que requiriera ajustes en tiempo real. Era un disparo preparado, afinado con la información que los observadores habían ido confirmando durante 2 días de seguimiento. 3 minutos de cadencia máxima con todo lo disponible sobre un objetivo que no podía moverse. Desde las posiciones de primera línea, los soldados soviéticos que sobrevivieron contaron después que el cielo al noroeste se iluminó de una manera que ninguno de ellos había visto antes. No era el destello rítmico de los intercambios artilleros habituales. Era algo más sostenido, más total. Una iluminación que duró lo suficiente para que quienes la vieron pudieran ver sus propias manos en la oscuridad. En el puesto de mando alemán, las primeras transmisiones de emergencia llegaron a los 3 minutos y 40 segundos del inicio del bombardeo. El contenido de esas transmisiones no fue descifrado por la inteligencia soviética hasta mucho después. Pero cuando finalmente se analizaron, revelaron algo que Rokossovski no había anticipado en toda su extensión. El pánico de los operadores de radio alemanes era tan completo que sus mensajes eran en su mayoría incoherentes. Pedían refuerzos en sectores que no correspondían a ninguna posición real. Reportaban ataques de infantería que no se estaban produciendo. Un operador transmitió durante casi 2 minutos una descripción de fuerzas blindadas soviéticas avanzando desde el mar, en un punto donde no había ningún vehículo soviético. El pánico tiene esa propiedad. Cuando llega después de un período de tensión sostenida, cuando encuentra una mente ya desgastada por semanas de alerta máxima y por la humillación de haber sido engañada, se convierte en algo que se autoalimenta. Las unidades alemanas en los alrededores del punto de impacto comenzaron a retroceder sin orden específica, porque el instinto de alejarse del fuego es más poderoso que cualquier instrucción de mantenerse firme, cuando el fuego llega desde una dirección que se suponía segura. Docenas de piezas de artillería quedaron abandonadas en los caminos. No destruidas, la artillería de Sebastopol no tenía capacidad para destruirlas a esa distancia, sino simplemente dejadas allí, en los caminos de tierra entre la costa y el frente, porque los tractores que las arrastraban habían girado y huido, y los artilleros que las servían habían seguido a los tractores. Recuperarlas llevaría días, y durante esos días no podrían utilizarse contra la ciudad. 3 minutos. El resultado práctico de la operación Espejismo en su fase final se podía medir en días de respiro para Sebastopol, en proyectiles que no cayeron sobre el hospital de campaña de la bahía, en posiciones defensivas que pudieron ser reforzadas en lugar de reconstruidas, en vidas que existieron esa semana y quizás no habrían existido sin esos 3 minutos. El juicio sin testigos. El juicio del general Gromov se celebró el 16 de julio en una sala sin ventanas dentro del puesto de mando de la guarnición. No había taquígrafos, no había observadores. Los 3 oficiales que formaron el tribunal habían recibido instrucciones explícitas de no tomar notas y de no mencionar el procedimiento fuera de esa sala. Rokossovski no presidió el tribunal, asistió como testigo sentado en un rincón de la sala y habló durante aproximadamente 8 minutos. No levantó la voz en ningún momento. Presentó los hechos en el orden en que los había establecido durante la investigación: las baterías, el hospital, la contraofensiva frustrada, el convoy, el transmisor, el seudónimo de Richard, el expediente del 37, la fotografía de la villa en Foros. Gromov no designó defensor. Cuando el presidente del tribunal le preguntó si deseaba añadir algo a lo que había escuchado, se quedó en silencio durante un tiempo que a los presentes les pareció muy largo. Luego habló. Hice lo que creí que debía hacer. Al otro lado tengo a mi hermana y a sus hijos. Ustedes habrían hecho lo mismo. Era una afirmación que no admitía refutación fácil, y todos en la sala lo sabían. Rokossovski fue el único que respondió. Quizás, pero el juramento que prestamos no tiene una cláusula que lo suspenda cuando el miedo es suficientemente grande. Si la tuviera, no sería un juramento. Sería una sugerencia. Una pausa breve. Nosotros también hemos perdido a personas. Todos los que estamos aquí hemos perdido a alguien. La diferencia entre usted y ellos es que ellos murieron manteniendo el hilo.
Usted cortó el suyo, y con él cortó el de los marines que murieron el 3 de julio sin saber por qué los alemanes los estaban esperando. Gromov no respondió. Volvió a mirar sus propias manos, el mismo gesto que Rokossovski había observado en él durante la reunión en que pronunció el nombre de Richard. El veredicto se dictó en 20 minutos. No fue leído en voz alta. Fue entregado en un sobre sellado al oficial de mayor rango presente, que lo firmó y lo guardó. El proceso completo, desde el inicio hasta el cierre, duró menos de 2 horas. En los documentos de archivo de la guarnición de Sebastopol, correspondientes al periodo del verano de 1942, el nombre del general Dmitry Gromov aparece mencionado por última vez en una nota administrativa del 17 de julio, que registra su traslado a disposición del alto mando. No hay ninguna referencia posterior. En el índice de personal del Estado Mayor, junto a su nombre, alguien escribió a lápiz una sola palabra y la rodeó con un rectángulo: liquidado. El rectángulo de lápiz es lo más cercano a un epitafio que Gromov recibió de la historia oficial. La última noche, Rokossovski partió de Sebastopol en la madrugada del 17 de julio, por el mismo medio por el que había llegado. Un submarino que emergió en la oscuridad, una lancha neumática, una playa desierta. La misma coreografía del sigilo, ejecutada en sentido inverso. Antes de embarcar, se detuvo en el punto más alto del acantilado desde el que podía ver la bahía. Era una noche sin luna, pero los incendios que ardían en distintos puntos de la ciudad proporcionaban una luz suficiente para distinguir los contornos del puerto, las siluetas de los edificios que seguían en pie, las sombras de las embarcaciones que se movían en el agua. Una ciudad que llevaba 258 días resistiendo. Rokossovski no era un hombre dado a los gestos teatrales. Sus notas personales lo describen como alguien que desconfiaba profundamente de la retórica, quizás porque había visto cómo la retórica soviética podía convertirse en el instrumento de las peores injusticias. Pero aquella noche, solo en el acantilado, con el viento del Mar Negro y los últimos cañonazos de la jornada apagándose en la distancia, susurró algo que ningún testigo escuchó y que solo conocemos porque él mismo lo anotó 2 años después, cuando escribía sus memorias en un tren que lo llevaba hacia otro frente, hacia otra guerra dentro de la misma guerra. Aguantad, ya habéis ganado la única batalla que importa, la de seguir en pie. No era un discurso, era algo más parecido a una deuda reconocida. Luego bajó hacia la playa y no volvió a mirar atrás. Lo que los libros no cuentan, Sebastopol cayó el 4 de julio. Corrección del calendario, el 3 de julio según algunas fuentes. Pero lo relevante no es la fecha exacta, sino lo que ocurrió después de ella. Las últimas posiciones de resistencia en el Cabo Gersones fueron superadas cuando las reservas de munición se agotaron definitivamente. Los soldados que no pudieron ser evacuados, y fueron decenas de miles, cayeron prisioneros o murieron en las posiciones. La ciudad quedó en manos alemanas. Pero aquí es donde la historia oficial y la historia real empiezan a divergir de maneras que los historiadores han tardado décadas en comenzar a comprender. El tiempo ganado por la Operación Espejismo, las semanas adicionales de resistencia que la desinformación había comprado al reducir la presión artillera alemana en su momento más crítico, no fue simplemente tiempo. En la aritmética de una guerra que se estaba decidiendo en múltiples frentes simultáneamente, ese tiempo tuvo consecuencias que se medían en centenares de kilómetros de distancia. Las divisiones alemanas que habrían podido estar en otra parte si Sebastopol hubiera caído antes, estuvieron frente a Sebastopol esas semanas adicionales. Las unidades de ingeniería, los trenes de suministro, los recursos logísticos del Grupo de Ejércitos Sur que se consumieron en el asedio final fueron recursos que no estuvieron disponibles para otras operaciones. Y en el verano de 1942, cuando Alemania lanzaba simultáneamente su ofensiva hacia el Cáucaso y hacia el Volga, hacia los campos petroleros del sur y hacia la ciudad que llevaría el nombre de Stalin, cada división que estaba en Crimea era una división que no estaba en Stalingrado. Los historiadores militares han calculado, con las reservas propias de ese tipo de especulación retrospectiva, que el retraso en la liberación de las fuerzas alemanas comprometidas en Crimea durante el verano de 1942 contribuyó directamente a la escasez de efectivos que el Grupo de Ejércitos B experimentó en los momentos críticos de la batalla del Volga.
No fue el factor decisivo, ningún factor único lo fue, pero fue uno de los hilos del tejido que finalmente determinó que el sexto ejército alemán quedara cercado en Stalingrado en noviembre de ese mismo año. Un hombre que manipuló a un traidor en una ciudad sitiada en julio, un ejército cercado en el Volga en noviembre. La relación causal es real pero invisible, del tipo que los libros de texto no pueden narrar porque requiere mantener simultáneamente en la mente demasiadas variables, demasiados sí encadenados. El error que Manstein no comprendió nunca. En sus memorias publicadas después de la guerra, uno de los documentos más estudiados de la literatura militar alemana del siglo XX, el mariscal de campo Erich von Manstein dedicó varios párrafos a analizar lo que él llamó el error de apreciación de inteligencia que su Estado Mayor cometió durante la fase final del asedio de Sebastopol. Describió el episodio con la incomodidad visible de un hombre acostumbrado al éxito que tiene que explicar un fracaso. Su conclusión fue que el servicio de inteligencia alemán había sobreestimado la capacidad soviética para concentrar reservas estratégicas en el teatro de Crimea y que esa sobreestimación había llevado a una redistribución táctica de fuerzas que en retrospectiva resultó injustificada. Atribuyó el error a las deficiencias estructurales del sistema de análisis de inteligencia alemán en el frente oriental, que tendía a magnificar las capacidades enemigas en periodos de incertidumbre. Era una explicación técnica, razonable y completamente equivocada. Lo que Manstein nunca supo, lo que ningún oficial alemán supo hasta que los archivos soviéticos comenzaron a desclasificarse parcialmente décadas después de la guerra, era que la sobreestimación no había sido un error de análisis. Había sido el resultado exactamente calculado de una operación de desinformación ejecutada por un hombre que utilizó el canal de comunicación de su propio traidor para enviar al adversario exactamente lo que quería que creyera. En una nota al margen de un informe de inteligencia alemán del 15 de julio de 1942, un analista del Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, escribió al lápiz una frase que se descubrió cuando el documento fue finalmente examinado por investigadores occidentales en los años 90 del siglo pasado. El enemigo nos ha introducido en error de una manera que todavía no comprendemos completamente. Recomiendo investigación urgente sobre el canal Richard. El canal Richard, con la ortografía alemana del seudónimo de Richard, ya no existía. Había dejado de existir el 12 de julio, cuando dos agentes del NKV interceptaron a un general en un corredor y lo condujeron hacia una sala donde había una fotografía sobre una mesa. La investigación recomendada por el analista del Abwehr nunca produjo resultados concluyentes. El expediente correspondiente, si es que llegó a abrirse formalmente, no ha sido localizado en ningún archivo accesible. El archivo y el silencio. La operación Espejismo fue clasificada bajo el sello de completamente secreto el 18 de julio de 1942 por orden directa del Estado Mayor General. El expediente completo, las instrucciones de Rokossovski, los informes de los observadores, los análisis de la desinformación, el acta del juicio de Gromov, las fotografías de los cajones marcados con el sello de Omsk, fue trasladado al Archivo Central del Comisariado del Pueblo para la Defensa en Moscú, donde permaneció inaccesible durante décadas. La razón para clasificar una victoria no es siempre el secreto por el secreto mismo. En este caso, la razón era más específica y más reveladora de cómo funcionaba el sistema soviético. Revelar que la operación Espejismo había tenido lugar requería admitir que había existido un traidor en el nivel más alto del Estado Mayor de Sebastopol. Admitir eso contradecía el relato que el régimen soviético necesitaba construir alrededor de la caída de la ciudad. El relato de una guarnición heroica que había resistido hasta agotar sus últimas balas, traicionada únicamente por la superioridad numérica y material del enemigo, nunca por una debilidad interna. La imagen de la defensa monolítica, el pueblo soviético unido frente al invasor, sin fisuras, sin dudas, sin traiciones, era demasiado valiosa como instrumento de moral colectiva para sacrificarla en el altar de la precisión histórica. Y había algo más. Revelar la operación requería también explicar cómo había sido posible
que un general soviético había sido utilizado como canal de desinformación sin que él lo supiera, que había sido manipulado con una carpeta de documentos falsos y una petición formulada de manera que resultara ambigua. Esa explicación habría planteado preguntas incómodas sobre los límites éticos de las operaciones de inteligencia, sobre qué era permisible hacerle a un hombre aterrorizado para salvar a miles de personas que no sabían que necesitaban ser salvadas. El régimen soviético no era particularmente sensible a ese tipo de preguntas, pero sí era sensible a que esas preguntas se formularan en voz alta, porque las preguntas sobre los límites de lo permisible tienen la propiedad desagradable de extenderse en direcciones que nadie puede controlar del todo. Así que el expediente fue al archivo. Y el silencio se instaló sobre la operación con la solidez de quien sabe que el tiempo, si se le da suficiente, convierte cualquier secreto en arqueología, lo que la historia no cierra. Décadas después, cuando investigadores de varios países comenzaron a escudriñar los archivos parcialmente desclasificados de la inteligencia soviética, encontraron fragmentos, no el expediente completo. Ese sigue siendo de acceso restringido en categorías que las sucesivas administraciones rusas han mantenido cerradas con una consistencia que sugiere que el contenido todavía se considera sensible por razones que han dejado de ser militares y se han vuelto puramente históricas, sino fragmentos. Referencias cruzadas en otros expedientes, menciones oblicuas en memorias de oficiales que participaron en operaciones adyacentes, la nota del analista del Abwehr sobre el canal Richard. Y en el fondo de una caja de documentos administrativos de la guarnición de Sebastopol, alguien encontró hace relativamente pocos años una hoja de papel doblada en 4 partes, que no pertenecía a ningún expediente identificable. Era una hoja de los cuadernos de notas estándar del Ejército Rojo, escrita a lápiz con una letra apretada y regular. No estaba firmada, contenía una sola frase, escrita y tachada, y luego reescrita debajo con palabras ligeramente diferentes. Primera versión, tachada. Las victorias más honestas son las que no necesitan ser contadas. Segunda versión, sin tachar. Las victorias más necesarias son las que nunca podrán ser contadas. Los investigadores que encontraron esa hoja debatieron durante meses si la letra correspondía a la de Rokossovski. Los análisis grafológicos fueron inconclusos. La pregunta de la autoría quedó abierta, como tantas otras cosas en esta historia. Pero la pregunta que esa hoja formula, la diferencia entre lo honesto y lo necesario, entre lo que merece ser recordado y lo que tiene que permanecer en silencio para que el recuerdo de otra cosa sea posible. Esa pregunta no tiene respuesta grafológica. Es una pregunta que la historia de la Segunda Guerra Mundial, con toda su magnitud y toda su documentación, sigue sin responder satisfactoriamente. Epílogo. La paradoja del espejo Rokossovski sobrevivió a la guerra. Fue uno de los comandantes soviéticos más brillantes del conflicto. El hombre que organizó el cerco de Stalingrado, el que dirigió la ofensiva de Bagration en 1944. La operación que destruyó el grupo de ejército centroalemán de manera más completa que cualquier otra batalla de la guerra. El que tomó Berlín por el norte mientras Zhukov lo hacía por el centro. Llegó al rango de mariscal de la Unión Soviética. Recibió todas las condecoraciones que el régimen podía otorgar. Sus memorias, publicadas después de su muerte en 1968, no mencionan Sebastopol, salvo en una referencia de 3 líneas sobre la situación general del Frente Sur en el verano de 1942. No hay ninguna mención a la operación de desinformación, a Gromov, a Richard, a los 3 minutos de fuego del 14 de julio. El silencio en un memorista que escribía con tanta precisión sobre tantas otras cosas no es casual. Es, en sí mismo, una forma de información. La paradoja que la operación espejismo plantea a cualquiera que la estudie con detenimiento es esta. Fue posible precisamente porque fue secreta y tuvo las consecuencias que tuvo precisamente porque nadie que tomara decisiones en los meses siguientes sabía que había ocurrido. Manstein no supo que había sido engañado. Los alemanes que combatieron en Stalingrado no sabían que parte de la razón por la que tenían menos recursos de los necesarios era una operación de desinformación ejecutada en Crimea 4 meses antes.
Los historiadores que intentaron explicar el error estratégico alemán en el verano de 1942 buscaron las razones en los lugares equivocados, porque los lugares correctos estaban sellados. Y esa opacidad, ese silencio que rodea a las victorias más decisivas de la inteligencia, es quizás la lección más duradera de toda esta historia. No que la mente puede vencer a la fuerza, aunque puede. No que la desinformación es más poderosa que la artillería, aunque en este caso lo fue, sino algo más específico y más incómodo, que las victorias que más cambian el curso de la historia son con frecuencia exactamente las que la historia no puede contar, porque contarlas deshace el tejido de consecuencias que las hace importantes. El espejo que Rokossovski levantó frente a Manstein en julio de 1942 reflejó una amenaza que no existía. Lo que nadie calculó entonces, lo que quizás nadie podía calcular, es que ese mismo espejo, vuelto hacia la historia, todavía refleja preguntas para las que no tenemos respuesta. Un hombre que no firmó, enviado a juzgar a un hombre que sí firmó. Una ciudad que resistió el tiempo suficiente para que otra ciudad, a 1000 kilómetros de distancia, pudiera ser el lugar donde la guerra comenzó a torcerse en la dirección que terminaría con ella. Y en el archivo, bajo el sello que todavía no ha sido completamente levantado, el expediente número 1942-CB espera, con la paciencia de los documentos que saben que el tiempo trabaja para ellos, el momento en que alguien con autoridad suficiente decida que ya es hora de que la historia cuente lo que realmente ocurrió. Ese momento no ha llegado todavía.